Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy viernes, que como saben, todos los viernes ya empezamos con el debate político que se paró por la fiesta navideña. Será en torno, dentro de 20 minutos, vamos a hacer una mini tertulia para comentar simplemente los principales temas del día ocurrido en la isla de Lanzarote. Andrés Martinón, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Bueno, Andrés, ayer cuando precisamente nos íbamos de aquí de la tertulia, informábamos a la gente ese comunicado de la Policía Nacional hablando de la detención de un joven de en torno a unos 20 y tantos años, de nacionalidad mauritania, que había, en este caso, con un mazazo golpeado a su padre y prácticamente matarlo posteriormente, fue grave, ingresado, y luego ya terminó falleciendo a los 5 o 6 días. Sí, 5, 6, 7 días, sí. En el Doctor de Negrín de Gran Canaria estamos viendo ese mazo o esa especie de martillo de grandes dimensiones con la que el joven agrediría a su padre. Hace una cosa media extraña, ¿no? Alegó que porque se presenta él en la comisaría de... Él es el que denuncia precisamente, se autodenuncia, digamos. Eso es, sí, se confiesa. Se confiesa, llega a sobre las 2:30, algo así, creo que era un jueves 27 de noviembre, y se presenta diciendo que ha golpeado a su padre y demás. Lo trasladan al doctor Negrín y, como dices tú, ya si eso fue el 27 de noviembre, el 4 de diciembre, pues acaba falleciendo, ¿no? Luego, un tanto extraño, dijo que sí había sido agredido sexualmente. Sí, se excusó diciendo que un poco que fue porque su padre le agredía o abusaba sexualmente de él. Cosa que los informes y las investigaciones policiales... No, y un informe médico, eso es un médico forense. Niegan, no, dice que no hay ninguna evidencia que eso fuera así. Eso fue, y entonces, al final además veían como unas declaraciones contradictorias, además con... Incluso había una denuncia previa ya. Sí, había una denuncia previa, ya había sido denunciado, el padre ya lo había denunciado él por amenazas y no sé si por maltratos. Al final ya estábamos viendo las imágenes de la cárcel aquí en Tahiche y nada, el juez decretaba ingreso en prisión, y sobre todo eso, lo que decías tú, yo también estaba viendo, vi el comunicado de la Policía Nacional y digo, matas a su padre con un mazo, ¿sabes? Y digo, porque en un principio no sabes, dice, esto es Las Palmas de Gran Canaria o Tenerife y tal, y dicen Arrecife, claro. Luego también con mucha discreción, porque se sabe que fue en Arrecife, pero la calle no la cita, es también un tema complicado. Y también debía ser alguien extranjero, lo has dicho tú, de nacionalidad mauritana, porque no trascendió una cosa de esta, si es alguien de una sociedad de aquí, fue como muy... El 27 de noviembre se pasó inadvertido. Inadvertido totalmente, y por eso hoy hablábamos con prensa de la policía y nos decían que efectivamente que no se detuvo, que la persona se dio la noticia cuando ya el juez decretó, una vez que tenía todos los informes policiales suficientes como para poder enviarlo a prisión. Y otra de las cosas, de los motivos que por lo visto se habla, es que tiene problemas de salud mental. De salud mental, sí. En la propia nota de prensa también dice que era como, dice, es autolítico, ¿cómo es? Algo como que se autolesionaba y a su vez tenía como una especie, como vamos a decirlo, como si fueran unos delirios o paranoias o algo así. Y la verdad que bueno, un caso tiene que ser extremadamente desagradable, y la verdad que eso sucede aquí en Lanzarote, bueno, pues más lo hace, más cercano, ¿no? Y más local. Bueno, pues cambiamos radicalmente de tema, Andrés, porque hay una buena noticia para los pescadores, sobre todo para los atuneros, y es que se adelanta la temporada del atún, sobre todo también del atún rojo, que ya creo que desde el mes de febrero ya se puede... Sí, creo que incluso a finales de enero, no sé si dice la noticia el 24 Sí, a partir del 20 de enero. A partir del 20 de enero, pues sí, además una ayuda económica importante que se les va a dar cerca de 900.000 euros, creo. Estaba hablando también Narva y Quintero, nos hablaba, pero también Aquilino Arroche, de la Cofradía de Pescadores de aquí de San Ginés, de Arrecife. Y claro, él decía que el año pasado, dice, recuerda años malos. De los peores, dice, el que más pérdidas, dice, otras veces hemos capeado el temporal. Sí. Dice, pero el año pasado fueron, casi todos tuvieron pérdidas. Porque aquí tuvimos hace poco, recordará, al que era el presidente de Optuna, precisamente de la organización de atuneros de Lanzarote, y nos comentaba que la gente muchas veces, que mantener un pesquero parado cuesta dinero, es decir, tú tienes un pesquero parado y cuesta dinero porque tienes que mantenerlo, tienes que pintarlo, siempre está haciendo cosas. Y mientras estás parado sin ninguna actividad,
Y si cuando sales, que además gasta gasoil, gasta personal y no consigue la pesca, pues ya las pérdidas son y el riesgo son cada vez mayores. Por eso viene muy bien. Vamos a oír precisamente al consejero de Pesca del Gobierno de Canarias, el señor Narváez Quintero, anunciando esas medidas. Hemos dado una ayuda directa de casi 900.000 euros a este sector, al atunero cañero, porque así la normativa de minimis europea nos lo permite. Y también otra de las cuestiones que vamos a hablar es el inicio de la temporada. Un inicio de temporada que hemos conseguido, igual que el año pasado, adelantar, como ya se nos pedía desde el principio de esta legislatura, adelantar la pesca del atún rojo lo antes posible. Este año va a ser a partir del día 20 de este mes de enero. Calcular que el año pasado, por ejemplo, no llegaron a capturar ni el 30% del atún rojo que tenían en cuota, y tampoco capturaron otro importante túnido, como es, en este caso, la tuna tampoco se capturó en Canarias, con lo cual las pérdidas de algunos han superado el 50%. Bueno, pues una buena noticia, como también lo es para los vecinos de Arrecife en general, pero en particular para Argana, esa inversión de 1 millón de euros, o casi 1 millón de euros, que va a invertir el Cabildo de Lanzarote a través del Consorcio Insular del Agua, para activar un plan de mejora para evitar precisamente lo que estamos viendo en estas imágenes, las inundaciones cuando cae algo de agua, cuando hay un registro pluviométrico, algo importante. No estoy hablando de grandes lluvias torrenciales, pero sí cuando hay lluvias superiores a los 30, 40 litros por metro cuadrado en una hora, pues se inunda Argana. Sí, es una intervención, como dices tú. Yo creo que es a través del proyecto, ¿no? Son intervenciones hasta en 20 calles. Son pues colocaciones de nuevos invernales, arreglar algunos que ya están obsoletos, crear, ¿cómo se dice? Como acequia o como, a los lados. Sí, para correr. Para conducir conducir las escorrentías, sí. Y en este caso, creo que financia el Gobierno de Canarias, pero el proyecto y demás, como dices tú, es del Consorcio Insular del Agua, y son numerosas calles, 20, pues las que estábamos viendo, Tenderete, bueno, casi las clásicas, que son las que se suelen... Tanganí, sí, todos esos que luego muchas veces cuando... Lima. Sí, Aires de Lima era una ahí... Y sí, una buena noticia porque, y además, de ejecución no se va a tardar mucho, o sea, se cree que a lo largo del año puedan hacerse y evitar, sobre todo, ya tuvo hace una época, y eso que se hicieron en esas calles Aire de Lima y tal, se hizo arreglos porque aquello era increíble, eran como una especie de vaguada y caía todo en esas 4 calles paralelas que, me acuerdo ver una Aires de Lima, ahora las otras no me acuerdo, y se corrigió eso, pero ahora también van a corregir todo eso y también para que también canalizarla y que no caiga también al centro, que luego es lo que pasa. Efectivamente, hay que reconocer que eso, ¿te acuerdas que cuando surgió, porque allí nunca había habido nada? Fue en la época de Paulino Rivero y el alcalde era Cándido Reguera, en paz descanse, cuando se iniciaron las obras que después se culminó, creo que en la época, si no me equivoco, de Fajardo. De Manuel Fajardo. Que se hizo una especie de conducciones importantes para las pluviales. Pero, claro, faltaban muchas cosas y todavía siguen faltando. Y hay que decir que posiblemente si hay una lluvia muy grande, muy torrencial, pues tampoco va a servir para mucho, pero para las lluvias normales sí va a evitar que se inunde, que es lo que está ocurriendo. Es que no es de recibo que con lluvias normales se inunde una ciudad, ¿no? Y con lluvias mínimas casi. A veces la calle Puerto de Tosa, esa parte de abajo, con una lluvia... con 15 litros por metro cuadrado en una hora. Con que caiga en un momento determinado tal. Sí. Bueno, y hay un tema que mucha gente, a mí al menos, Andrés, que también suelo bañarme me refiero en la playa y bañarme en la marina de Arrecife, mucha gente me comentaba qué pasa con el reducto. Bueno, pues parece que ya se sabe lo que pasa. No sé si podemos oír la noticia porque Lancelot ha podido hablar con Domingo Ceja, que es el responsable del Consorcio Insular del Agua, y que creo que ya se ha podido descubrir, en este caso, la avería que estaba provocando esa contaminación que obliga a cerrar la playa. Desde hace ya 3 meses la playa del Reducto de manera constante ha ido abriendo y cerrando sus puertas a los bañistas por problemas sanitarios en la calidad del agua. Llevamos mucho tiempo trabajando, viendo a ver de dónde viene el origen de ese problema. Principalmente esta mala calidad del agua se empezó a notar tras las obras de peatonalización de la avenida Frezolsen. A raíz de las obras de adecuación y de adesentamiento urbano. Pero ahora, 2 meses
meses y medio después, ya se sabe qué ocurre exactamente y así lo ha explicado Domingo Cejas. Con un 99% sabemos dónde está ese problema, que ahí resulta que, bueno, por lo que hemos visto, hay dos colectores, para que la gente entienda, pues dos tuberías en la avenida Freolsen, en la avenida principal, donde una tubería, un colector que parece ser que se comentaba que no estaba en servicio, pero sí, que coge parte de conexiones, de acometidas de la calle El Greco y de la calle Valencia y de la calle Alfonso Val, que van por ese servicio. Entonces, hoy precisamente, que vengo de allí ahora mismo, pues ya vamos a hacer una serie de actuaciones para zanjar definitivamente el problema. Pues la verdad es que me alegro porque hemos seguido este medio de comunicación desde hace tiempo esta noticia, Andrés, y parecía increíble que no se encontrara, ¿no? Pero no es fácil porque para encontrarlo, nos decían, tenía que levantar gran parte de esas obras de peatonalización que se hicieron en su día. Y finalmente, pues mira, pues yo me alegro mucho porque ya Domingo Cejas personalmente me había comentado que posiblemente se tratara hace tiempo, que la sospecha es que había un colector, una tubería que estaba condenada creyendo que por ahí ya no pasaba agua, y sí se vertía agua, y esto es lo que ahora tendrán que meterla en el alcantarillado. Pues sí, no sé si a raíz, como dicen, de las obras de peatonalización o de adecuación de la zona, sí. Y cómo al final, porque en un principio creíamos que era la punta del camello, pero sí. Al final sí, no, eso estaba ahí a la altura como de la Santa Surf, o por ahí del edificio El Islote. Y bueno, donde se está viendo, por esta zona. Y como al final, la playa de la capital, una playa preciosa, una playa que también cada vez es más utilizada, los cruceristas hacen su parada allí y también mucha gente quiere echarse un baño. Es verdad que ahora, bueno, el frío igual hay un poco menos de gente, pero esto arranca desde hace muchísimo tiempo, y tener la playa cerrada y además con malos olores y con todo lo que conlleva para la salubridad, ¿no? Hombre, es evidente que tenemos que tener la principal playa precisamente de Arrecife, que no tiene muchas playas, pero lo poco que tiene una marina magnífica, pero le falta, digamos, playas de arena, prácticamente solo hay dos, tres puede ser, si contamos también la en este caso, la que está en la Bufona, ¿no? En la zona de Bufona. Está la del Cable, y está la de la playa de la Arena, y luego las chiquititas alrededor del Castillo de San Gabriel. Bueno, y también carril bici y aceras nuevas en la Rambla Medular de Puerto del Carmen, que Puerto del Carmen en este sentido, lo que es la avenida marítima, ya desde la época del PSOE y después del PP, la verdad que se ha tomado en serio el mejorar las infraestructuras públicas. Es verdad que es el lado más visible, hay las partes traseras, como el patio trasero de Donald Trump, que realmente no está bien cuidado, pero el resto de, digamos, las zonas principales, las más visitables, se están mejorando, ¿no? Y en este caso es la Rambla Medular. En la Rambla Medular es la parte, hay que darse cuenta que esto es clave también, porque tú, en la dirección de la avenida de las playas, tienes solo una dirección, es decir, Arrecife hacia Puerto del Carmen, y la otra la tienes que hacer por este lado. Entonces, la importancia de la obra también es las aceras, que en muchas partes no la tenían. Y luego el carril bici, que no deja de... A mí me parecía que estaba un poco hecho, faltaba, ¿no? Y ahora pues se va a culminar lo que se tuvo que haber hecho hace ya pues mucho. No sé si es 1 millón de euros de inversión y son 2.300 metros los que han cubierto, o sea que es una obra importante. La verdad que Puerto del Carmen, y en este caso su alcalde siempre ha estado atento, el alcalde de Tía, José Juan Cruz, a ese buen aspecto de Puerto del Carmen, porque la verdad que lo tiene, está perfectamente planificado. Sí, todo lo que es la zona, es verdad que tiene un problema de aparcamiento terrible Puerto del Carmen, pero que ya viene de la época del anterior, e incluso el Partido Popular no pudo resolver tampoco, porque no hay espacio y porque aquello se acolmató de tal manera en su día que no había planes, eran planes parciales concretos que se iban haciendo a razón de que iba creciendo la zona turística, y eso evitó posiblemente que se acometiera en aquellos, cuando se hizo esos planes parciales, lo suficiente, sobre todo en la primera línea, porque por detrás sí hay, pero en la primera línea no hay aparcamiento, y eso es uno de los grandes problemas que tiene hoy en día Puerto del Carmen. Y un problema que tenía también Arrecife desde hace mucho tiempo, Andrés, es el de los semáforos. Recibimos prácticamente llamadas, no todos los días, pero casi todos los días, de personas que se ven afectadas y que hablan de la peligrosidad que muchas calles tiene de Arrecife, del centro de Arrecife,
porque no funcionan o se averían los semáforos, como estamos viendo en estas imágenes, apagados, y muchas veces con la cantidad de tráfico que hay provoca problemas de seguridad. Sí, de seguridad de tráfico, ¿no? Sí, evidentemente hay que recordar, o sea, el grupo de gobierno ya liderado por Astrid Pérez y luego continuado por Jonathan de León, cambió todo el sistema semafórico y se modernizó. Y quizá ese fue el problema, la modernización. Al final, los operarios que estaban aquí, porque un poco lo que hablamos, el nuevo contrato que ha salido a la tercera, ha sido un poco porque el licitador o el concesionario le era excesivamente costoso, porque una empresa tenía que mantener a una especie de ingeniero técnico específico, cuando antes era un operario electricista, y sin embargo ahora el conducto es que se ha dado a una empresa que es de fuera y que cuando tenga un problema mandará a su ingeniero, pero no tiene que ya especializada que se dedican a este tipo de cosas, porque el problema es que se había sacado esta es la tercera ocasión y las dos primeras quedó desierto, es decir, que a nadie le interesaba a ninguna empresa presentarse. Primero, porque muchas veces las valoraciones que se hacen de los contratos se van a muy baja. Es decir, los técnicos lo hacen pensando en materiales que se compraba antes, pues ellos hacen los cálculos, pero es que ahora ha subido todo y por eso las empresas no se presentan muchas veces a las obras públicas, más cuando hay un negocio por fuera que es súper rentable, cuando ellos están contratados por hoteles, por complejos de apartamentos, edificios que se están haciendo, entonces no es atractivo. Y tuvo que ser una empresa de Tenerife especializada que me imagino tendrá aquí una especie de subcontrata y ya cuando venga un problema grave mandará a su Efectivamente, yo creo que tendrán una pequeña cuadrilla de operarios que hagan pequeños cambios, pero que cuando el desajuste es técnico, es de programación, o sea, se necesita un programador o un ingeniero o informático. Y en este caso, claro, ahí a lo mejor mantener a ese puesto o varios, pues le generaría unos costes excesivos a la empresa y nadie lo quería, quedaba desierto. Al final, el acuerdo y el ayuntamiento, porque eso me lo dijo, ¿cómo se llama? Mario González, el concejal del área, y lo que decía que ahora se daba con eso, y que a lo mejor sí tiene una cuadrilla pequeña de pequeños cambios de operarios, pero acaba viniendo desde Tenerife para los momentos puntuales de programación, pues ese ingeniero técnico. Bueno, hay muchas más noticias en el informativo, eso ya lo podrán ver ahora, pero Andrés, simplemente por comentar lo de la famosa baliza de tráfico, o de tráfico en este caso de peligro, como estamos viendo en imágenes, para que ya tendríamos que tener todo en nuestra guantera de los coches, porque... Bueno, sí, la guantera, para ponerlo luego arriba si tuvieras... Porque cuando hay un accidente tienes que ponerlo, un accidente, una avería, una parada en la carretera, tienes que ponerlo en lo alto del coche, ¿no? Y parece que están agotadas, se siguen buscando y no se encuentran, pero la noticia, Andrés, es que la Guardia Civil está siendo un poco, digamos... laxo, ¿no? Laxo, dando un tiempo de transición entre lo que estamos viendo ahora en imágenes, en este caso el triángulo de peligro, con lo de la nueva baliza de geolocalizada. Sí, de geolocalización. Sí, lo que estás diciendo, que al final todavía no puede todo el 100% de conductores o de vehículos de acceder a esa baliza, que luego también hay quejas de que es cara, porque en algunos sitios puede oscilar entre 30 a 40 euros y en otros hasta 60, me han dicho. Pues 60, pues imagínate. En algunos, sí. Yo no lo sé, yo personalmente, bueno, no voy a decir ahora si lo tengo o no lo tengo, porque... Por si acaso. Por si acaso no estás viendo yo lo que le puedo decir es que he ido más de 5 tiendas en estos días que cogí de vacaciones y no encontré ninguna de ellas. Sí. Y algunas de ellas que son muy visitadas y que que se dedican al tema de recambio de coches, que son muy conocidas en la isla de Lanzarote, nos decían que el problema es que ya no es que no tuviéramos nosotros, ni que tuvieran ellos, es que no tienen sus proveedores. Por lo tanto, es el problema. El problema es que sus proveedores, porque para que lo sepa todo el mundo, de repente son 33 millones de balizas las que se tienen que utilizar o que tienen que utilizar los vehículos en España, porque son 32 millones de vehículos los que hay circulando por nuestra carretera. Efectivamente, en Lanzarote se dice que hay casi un coche por persona. 160.000 coches. 160.000 coches, pues hay que tener aquí solo 160.000 balizas, o sea que... Bueno, el que hizo el negocio, yo no sé, fue el que inventó alguien esto de la ha baliza. hecho negocio, alguien está haciendo esto, aquí va a haber caso mascarilla. El que inventó la baliza esta. Caso baliza. Vamos, porque solo en España se calcula que son 1.000
más de 1.400 millones de euros, lo que el negocio, digamos, de vender esas 33 millones de balizas a un precio medio de 40 euros. Bueno, nos tenemos que ir, Andrés, simplemente decir que está, como siempre, los fines de semana de Lancelot con grandes películas que han marcado, ¿no? En la historia del cine. Sí, grandes clásicos. ¿No? Hoy hemos destacado, entonces, El Rey del Tabaco, es una película de Gary Cooper con Lauren Bacall. Y estas son películas, la verdad que el otro día alguien me paró por la calle y me dijo, y se me puse a ver una, no sé cuál me dijo, porque la semana pasada fue Psicosis, hemos hablado del golpe. Yo he visto ya alguna ya, porque a mí me gusta mucho las películas buenas. En blanco y negro, que mis hijos cuando eran pequeños se las ponía, me decía que no les gustaba ver las películas en gris. Sí, en gris, sí. No, bueno, tengo alguna edad, cuando ya cine mudo ya había algún amigo mío, ya se pone nervioso, ¿sabes? Ya es que ni lo ven, pero pues no, las películas son buenas o no tan buenas y hay películas antiguas buenísimas y muy recomendables. De manera, tú a tus hijos nunca les pusiste cine en blanco y negro. No le he puesto cine, no, porque ellos... Pero mis hijos tienen estómago, sí aguantan, sí podrían verlos, yo creo que sí. Pues yo para empezar le ponía Charlot. Y Charlot le gustaba, con 5 o 6 años. Es verdad que después no lo vieron más, pero... Sí. Yo vi el otro día al chico. The Boy. Y me hasta te emociona. O sea, es muy buena. Pues Andrés, muchas gracias, que pasen un buen fin de semana. También se lo deseo a todos ustedes, pero antes vamos a ir al debate del Café de Periodistas de los viernes, que se inaugura hoy precisamente en el primer debate político del año. Donde estés, estamos contigo. Lancelot Radio, la radio de todos. Fontanería Yayo les desea unas felices fiestas y un próspero 2026. Fontanería Yayo, tu fontanería de confianza también en Navidad. En Spar sabemos de frescura y de ofertas. Pechuga de pollo amarilla fresca a 7,95. Filete de añojo a 9,50. O la rica mandarina a 1,25 €. Spar, calidad y ahorro cerca de ti. Muy cerca del cielo nacieron 7. En estas fiestas, el Teleclub Los Valles quiere agradecerte por ser parte de nuestra familia durante todo el año. Momentos compartidos y muchas sonrisas junto a los que más quieres. Que el año nuevo venga cargado de felicidad, salud y buenos recuerdos. Teleclub Los Valles te desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Cuando allí lo cantaba mi abuelo, junto al niño en el portal. Te deslizas y te pierdes. Centro de Jardinería Flower Power. Ofrecemos una amplia selección de flores, cactus, plantas de todos los tamaños y cerámica. Le asesoramos en todos los aspectos relacionados con su jardín. Nos encontramos en Carretera General de Mácher. Flower Power, vivero, construcción y mantenimiento de jardines. Desde 2006 en Lanzarote. Y que la nueva semilla nos anuncie la cosecha. Escuchas Lancelot Radio. Bueno, pues estamos ya en la segunda parte del Café de Periodistas y empezamos el debate político interrumpido por la fiesta navideña. Vamos rápidamente a presentar a los tertulianos, en este caso que van a debatir de los temas principales de actualidad de la semana. En este caso tenemos a la señora Duque, ¿cómo está? Hola, muy bien, buenas tardes. Cristina, que siempre se me olvida su nombre, Cristina, porque sí. me confundo con la alcaldesa que no es ni su prima ni es su hermana, la alcaldesa de Teguise. Vamos a saludar también, en este caso, a Echedey Eugenio. Buenas tardes, Echedey, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Prima creo que sí, ¿eh? Ah, ¿es prima? Sí. Ah, son primas. Te lo he dicho millones de veces. Ah, pues yo creo que me decía que no eras prima. Sí, hermana no, pero sí. Vale.
Bueno, también está por Nueva Canarias Servando Machín. Buenas tardes, Servando, ¿cómo estamos? Hoy está un poquito de la fiesta. Sí, ya es que la fiesta me tiene trastocado. Servando Pérez Dorta. Aunque yo ya creo que estoy trastocado hace tiempo. Vamos a saludar también a Juan Monzón. ¿Cómo estamos, don Juan? Muy buenas tardes y feliz año nuevo a todos. ¿Cómo está el Partido Popular? Pues muy bien. ¿Ha pasado unas buenas Navidades? Sí, tranquila. Así me gusta. Bueno, pues vamos con el tema principal. La última hora es Venezuela, pues ahora estará llegando a España posiblemente, cuando estén viendo lo que estén viendo en directo, el primero canario, en este caso, de los presos políticos que estaban encarcelados por el régimen chavista en Venezuela. Con él también otros 4 españoles, aunque una de ellas es de doble nacionalidad, es una activista, en este caso abogada, que también es española, pero también es venezolana. Bueno, Cristina, sin duda ha sido el tema de actualidad, el tema que se ha comentado durante todos estos días, desde el día 3 que se produjo esa extracción, secuestro según otro, detención, captura del señor Maduro, como estamos viendo ahora en imágenes. Realmente hay 2 visiones, unos que apoyan que era lo único que se podía hacer para acabar con el régimen y con la dictadura del señor Maduro, me refiero a la operación política o militar que realizó Estados Unidos, y otros que consideran que bueno, que siendo así, que es una dictadura, pero que hay otras formas de aplicar la política. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, está claro que a nadie se le esconde y todo el mundo sabe de qué pie cogea Maduro. Es un dictador que tenía al pueblo venezolano oprimido, y desde luego que safio y todos los adjetivos negativos que se le puede poner a un dirigente. Pero desde luego que yo, donde quiera que voy, lo digo, ojalá que la alegría de los venezolanos y venezolanas no pare solamente aquí, sino que sea perdurable en el tiempo, pero visto lo visto y a lo que nos tiene acostumbrado Trump con sus intervenciones bélicas, porque esto ya hemos visto pasándose por el foro de sus caprichos, las normas internacionales y el derecho internacional, pues sí que a mí sí que me preocupa, desde luego. Y luego, pues, la pena y la impotencia que tenemos una ONU, que si fuera más responsable y más seria, pues desde luego que no estaríamos viendo hoy en día esta intervención que ha tenido Estados Unidos en el país de Venezuela. Desde luego que las formas no son estas para intervenir, para parar una dictadura como la que llevaba a cabo. La realidad es que la mayor parte de la ciudadanía, posiblemente de Canarias sobre todo, que tenemos unos vínculos desde hace muchos años, desde el siglo XVII, ya mediados del siglo XVII, ya se producían emigraciones de Canarias a ese país. Lo cierto es que tenemos un poco el corazón partido, porque por una parte yo creo que todo el mundo, y sobre todo aquellos que veníamos desde hace mucho tiempo denunciando el régimen de dictadura de Venezuela, pues la verdad que tampoco la comunidad internacional estuvo a la altura de lo que se exigía, ¿no? Y por eso tenemos el corazón partido, porque yo creo que Cristina tiene razón de que hay otra fórmula, de que hay que respetar la legalidad internacional, pero tampoco el señor Maduro respetó nunca, ni ese régimen ni respeta todavía las normas internacionales, ni siquiera los derechos humanos, vamos. Bueno, desde luego, yo siempre lo digo, bienvenido sea todo aquello que ayude al pueblo venezolano a liberarse de una situación que no podía perdurar en el tiempo. Funcionar no podía perdurar, pero llevaba 26 años. Sí, por eso digo que no podía permitirse que siguiera perdurando, y a lo mejor lo que ha habido es inacción de los organismos internacionales llamados a tomar medidas en Venezuela. Hemos tenido unas elecciones con un resultado que no se ha respetado, que todos los organismos internacionales han dicho que tenían que seguir el designio de esas elecciones. Hemos visto un régimen dictatorial, hemos visto opresión al pueblo venezolano, castigos inhumanos a aquellos que no seguían las directrices del régimen, y con eso había que acabar. Ahora, las fórmulas utilizadas por el señor Trump,
que a nadie se le engañe, no tiene ningún objetivo de recuperar la democracia en Venezuela, tiene el objetivo de recuperar el poder sobre el petróleo. Evidentemente preocupa mucho sobre qué está pasando en el derecho internacional. Repito, bienvenido sea el logro para el pueblo venezolano, todos los deseos de suerte y de solidaridad con un pueblo hermano al que nos hemos visto obligados a migrar en otro tiempo, pero desde luego en el orden internacional cuidado con las acciones del señor Trump, porque mañana pudiera centrar los tiros en otro lado. Bueno, no sé en este caso, Servando, si tú coincides en esta tesis que tienen muchos canarios de que efectivamente, por un lado, están contentos porque conocemos a muchos venezolanos, yo conozco también, imagino que ustedes conocerán a muchos venezolanos, canarios y descendientes de canarios, venezolanos que están aquí, que han venido, precisamente muchos de ellos huyendo, porque que en Lanzarote, si no me equivoco ahora la cifra, puede estar cercano a los 1000 venezolanos, los que hay ahora mismo, muchos de ellos con descendencia canaria o hijos de canarios, ¿no? En este caso, ¿cuál es la posición de ustedes de Nueva Canaria? Yo creo que lo que ha pasado en Venezuela, a nadie se le esconde de que ha sido, hace como bien dices tú antes, 25 años, pero va a continuar. Esto es un montaje que tenía Trump para quedarse con la riqueza de Venezuela. ¿Y por qué digo esto? Tú te acuerdas, la presidenta actual no estaba en su país, estaba anunciado todo, estaba preparado, y ellos, bajo mi punto de vista, fueron cómplices, la presidenta actual, para llevar a cabo lo que ha llevado Trump en Venezuela, con un objetivo claro. En primer lugar, ella misma dice que esto va a durar varios años, va a durar un tiempo largado. Ellos no quieren nada. Trump, el objetivo es controlar el petróleo y, como él bien dice, después los recursos que le dejamos a los venezolanos, que nos compre materia prima a nosotros, al precio que nosotros ponemos. Esto está claro. Por otro lado, es importante esa liberación de los presos que hicieron, me parece eso es estupendo, es importante y ojalá se cambien, pero la dictadura no ha sido solamente Maduro, que sí ha sido un dictador, por supuesto, pero todos los que lo acompañan a su alrededor han sido cómplices del régimen, como ha llevado Venezuela a la miseria, como está en Venezuela en la miseria hoy en día, ha sido todos cómplices, incluso la actual presidenta y su hermano, que son las manos derechas también de Maduro. Sí, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta y presidenta en funciones, y precisamente el señor Jorge Rodríguez es el presidente del Parlamento, de la Asamblea Venezolana. El Partido Popular ha sido ambiguo, según algunos, al menos su líder, en el sentido de que se ha alegrado, efectivamente, porque dice que esto por lo menos es un movimiento que hay, que había que sacar al señor Maduro del gobierno y acabar con el régimen chavista, pero en cambio, luego, efectivamente, como bien dice Servando, de momento, y parece que para largo tiempo, si un poco hace lo que le dice Estados Unidos, va a seguir el mismo gobierno chavista, con otra persona, en este caso, en la presidencia, en vez de Maduro, la señora Delcy Rodríguez. Bueno, en primer lugar hay que agradecer a Estados Unidos, a Trump, de que haya interferido y haya tomado este tipo de decisión en bien de la libertad de todos los ciudadanos vecinos de Venezuela, nuestra octava isla que todos reconocemos. Y digo esto ¿por qué? Porque hasta el día de hoy los partidos de izquierda no habían reconocido a Venezuela y al gobierno de Venezuela como una dictadura. Y ahora con la boca pequeñita escucho a partidos de izquierda hablar de que había una dictadura. Y si había una dictadura era con la complicidad de todo un presidente del gobierno de España como fue Rodríguez Zapatero. Esto es lamentable escucharlo, donde incluso hemos visto al Partido Popular de Lanzarote se congratula de que gracias a Zapatero se ha mediado a sacar... Partido Socialista, perdón. Se congratula y tiene la poca vergüenza de sacar una nota de prensa donde dice que se congratula y agradece a Zapatero de que hayan salido 100 presos, entre ellos unos canarios. Es decir, hasta hace 3 meses atrás Zapatero no sabía de que habían presos canarios, que llevan esos presos más de un año, el mínimo que lleva más de un año, casi un año y medio en la cárcel. Esto tiene consecuencias por lo que ha hecho Estados Unidos. Y esto tiene consecuencias por lo que ha hecho Trump. Bendito Trump de que ha tomado riendas en este asunto, un asunto donde todos estos partidos que estamos escuchando llaman a la internacionalidad, a la ONU, a la Unión Europea, a que intervenga, han mirado para otro lado durante muchos años, durante 26 años, usted dice. Y la única esperanza que ha habido para los venezolanos ha sido Estados Unidos y Trump. Gracias a ese movimiento
va a haber un cambio, por supuesto, va a haber un cambio de libertad, va a haber un cambio de régimen. Vamos a pasar de un gobierno de dictadura a un gobierno democrático. Justo un gobierno democrático que el año 24 fue elegido por las urnas, donde un dictador miró para otro lado y no aceptó esas elecciones democráticas, y que Zapatero y el Partido Socialista, Podemos y los partidos de izquierda avalaron hasta el día de hoy y siguieron manteniendo y no alzaron la voz para decir que había que quitar a este dictador. En realidad el gobierno nunca reconoció el gobierno de a día de hoy el presidente... Es verdad que podemos decir que con matices no... A día de hoy el presidente del gobierno de España no reconoce que Venezuela hay un gobierno que es una dictadura. No lo reconoce ni se pronuncia. No lo ha dicho así con esas palabras, pero no ha reconocido... Se le ha preguntado por activo y por pasiva y no lo reconoce. Es una auténtica vergüenza que tengamos un presidente de un país que nos representa a todos y que no acepte que hay una dictadura y que había que tomar medidas que nunca tomó Zapatero como un mediador y que tuvo que venir Estados Unidos, tuvo que venir Trump para buscar soluciones. Esto no es consecuencia, la salida de los 100 presos no ha sido consecuencia de un nuevo gobierno dictatorial que todavía sigue en Venezuela, ha sido consecuencia de las presiones que están haciendo Trump y Estados Unidos para que se tomen las medidas que ellos están imponiendo y que están imponiendo por el bien de la futura libertad y un futuro proceso que no se hace de un día para otro en recuperar que Venezuela sea de los venezolanos, que evidentemente hay un coste que pagar, por supuesto que sí, que el coste que pagar con Estados Unidos sea el petróleo, por supuesto que sí, pero es que ese coste lo estaba cobrando Irak, lo estaba cobrando Rusia, lo estaba cobrando China para soportar y aguantar una dictadura en Venezuela. Bueno, venga, para ir terminando este tema. Sí que tengo que decir que no sé por qué, que no sabía por dónde empezar. Por cuál disparate que ha dicho Juan, ahora aquí tirarle al piso, o por lo menos confrontar. Vamos a ver, Zapatero, papel de Zapatero en Venezuela. El papel de Zapatero siempre ha sido el diálogo con el pueblo venezolano. Sí. Eso para empezar. El gobierno español con Pedro Sánchez nunca reconoció a Maduro como presidente del pueblo del país de Venezuela, y así se ha dicho. Que no mostrara a mí me horroriza o escuchar hablar de esa manera, de la manera que acaba de hablar Juan, miembro del Partido Popular, que no es el único, que lo he escuchado también al Partido Popular entero, tanto a nivel nacional como aquí en Lanzarote, hablar de esa manera. Porque vamos a ver, las herramientas internacionales, la comunidad internacional, sí, Juan, yo espero que sea de la ignorancia, que no te has puesto a leer un libro o por lo menos a estudiar. Pero yo te digo una cosa, sí, precisamente las herramientas internacionales están para eso. Porque si no, esto sería un disloque, el mundo sería un disloque. Estamos en manos de un desequilibrado y ustedes por lo visto aplauden eso. Ustedes aplauden la dictadura. Y para ir en consecución a la paz y a la democracia, no es, venga, hoy me levanto y bombardeo Venezuela. ¿Sabes por qué? Porque mañana será Colombia, pasado será Cuba y a lo mejor China no. China no creo que Trump se atreva. ¿Qué pasa? Que no hay que engañar a los venezolanos como está haciendo el Partido Popular con las fotos y demás. Vamos a ver. Pero Cristina, Venezuela es el primer país de reserva en petróleo, antes que incluso Arabia Saudita. Y eso lo sabemos todo el mundo porque hasta las noticias salen. Aunque es un petróleo malo. Pero sí, pero ya Trump lo ha... Mira, algo bueno que tiene Trump, que ha sido transparente. Lo que ha dicho, lo ha hecho. Hace esto, lo ha hecho. Y ahora, en una entrevista que le hicieron el New York Times, si no me equivoco, le preguntaron que cuál era su límite y él dijo su moral. A mí eso me produce un escalofrío, y escuchar al Partido Popular aquí en España hablar de esa manera como están hablando, yo quiero pensar de verdad que es bajo la ignorancia. Porque si no es bajo la ignorancia, en manos de quién vamos a poder estar. Pero Cristina, una de las críticas... A mí eso me produce un miedo tremendo. Perdón, ahora déjalo a todo. Pero una de las críticas que se le hace, digamos, a la izquierda, no solo al Partido Socialista, pero sobre todo a la izquierda en general, es que también miró para otro lado cuando la legalidad internacional no se estaba cumpliendo en Venezuela, porque como tú bien dijiste en tu primera intervención, era una dictadura, estaba claramente que las elecciones las perdió. Se le puede llamar de lo último. Vale. Pero pero ahí no cree que faltó presión y un poco autocrítica todo el mundo tendremos que hacer. Claro, autocrítica tenemos que hacer todo, porque el Partido Popular también estuvo ahí con Aznar y vimos como los abrazos y sentadas también con Chávez. Entonces,
Si vamos a hacer autocrítica, vamos a hacerlo todo. No ahora que se nos llena la boca así de porque Trump bombardeó. Es que Trump bombardeó un país y sí ha ido en contra de todo. Y su objetivo no es el pueblo venezolano. Su objetivo no es la paz y la democracia. Su objetivo es el petróleo. Y lo ha dicho. Dices tú, petróleo malo. Porque no, digo hasta que incluso, yo no tengo ni idea. Pero no, yo tampoco. Pero ¿qué ha dicho? Que el objetivo es el petróleo, sí que lo ha dicho. Y lo ha reconocido. Y hasta incluso... El petróleo y toda la riqueza todos que los tiene. recursos que tiene allí Venezuela. Que tiene mucho. Y hasta, bastante. Y hasta incluso ha dicho que todas aquellas infraestructuras petroleras que estén dañadas, ellos se van a comprometer. Y ha dicho también que... ¿cómo se llama? Delcy Rodríguez entra por el aro a lo que él dice, si no, ya sabe lo que le espera. Entonces, ¿y qué habla así el Partido Popular? De verdad, a mí me produce bueno, es verdad que la mayor parte quiero pensar que es ignorancia. Es verdad que la mayor parte de analistas de izquierda y de derecha sí coinciden en una cosa, y es que si de repente Trump o el gobierno de Estados Unidos hubiera decidido poner a la oposición, pudiera haber una masacre civil, lo cual sería todavía peor, es decir, lo que está ahora. Pero eso no significa que muchos creamos, yo entre otros, que se tenía que haber marcado, por lo menos dejar en manos de los venezolanos una transición para que ellos mismos puedan elegir en un periodo prudencial a un nuevo gobierno que sea, que un poco traslade lo que piensa el pueblo de Venezuela en este momento. Pero bueno, para ir terminando ya con este tema, ha mirado, porque esto es una de las cuestiones que se plantea, la comunidad internacional no cree que también ha mirado hacia otro lado de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Pero empecé mi intervención diciendo eso, es decir, a quien correspondía hace mucho tiempo esta intervención no era de forma unilateral a Estados Unidos, era a la comunidad internacional, que para eso tiene sus mecanismos, a la ONU, porque... Pero es que se le está dando sistemáticamente la espalda a aquellas situaciones que cuentan con un respaldo internacional. España le está regalando el Sáhara a Marruecos en contra de todos los tratados internacionales y de todos los pronunciamientos internacionales que hay sobre la libertad y el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Y lo estamos consintiendo como territorio europeo, como territorio español, y a lo mejor mañana se le ocurre a Trump aliarse con Marruecos y venir. No puede ser que el orden internacional esté sujeto a los designios de un señor. Por eso hay unos organismos internacionales, para eso está la ONU, para que este tipo de decisiones se tomen en el ámbito de la legalidad internacional. Y repito, me encanta que hayan quitado a Maduro como líder de un movimiento opresor, de un movimiento dictatorial, pero es que han puesto a su número 2. Es decir, es que el pueblo venezolano sigue sin ver plasmado el resultado de esas elecciones en su gobierno. Pero no creo que esto es una decisión que a todos nos puede molestar, pero que es pragmática, es decir, porque cuando se ha hecho otras intervenciones de ese tipo en otros países, como en Irak, en Afganistán, se ha apostado por la oposición y al final aquello ha salido peor todavía de lo que estaba, ¿no? Y ahí tenemos esos países como están ahora, ¿no? Pero que si Estados Unidos llega a escuchar a Venezuela, hoy en día no estaría esta mujer, se me olvida el nombre, es que yo le decía Delcy, con esto de los niños, no estaría esta mujer. Si escuchara y dijera, pues se respeta al pueblo venezolano, estaría quien fue elegido para la presidencia, que es Edmundo González. Sí, pero podría provocar un enfrentamiento civil, que es lo que se trata de evitar también. Se trata de evitar todo y no se va a evitar nada. Pero yo sí coincido contigo que tendría que haber marcado una transición de un año. No puede ser que más de un año siga el régimen chavista. Tú ahora acabas de nombrar los países donde ha intervenido Estados Unidos y de transición cero. No, transición ha ido a peor, esos países están a peor. De transición cero, ¿ha estado igual o peor? Pero de transición a mejor. Pero peor porque después al final no han sabido solucionar los problemas ellos mismos tampoco, porque se han enfrentado los mismos que estaban ya enfrentados antes de intervenir Estados Unidos. Yo creo que los países internacionales no estuvimos a la altura en su momento cuando las elecciones pasadas en Venezuela no se apoyó como se tenía que apoyar en todos los países. Eso por un lado. Por otro lado, me extraña completamente la actitud del PP. Cuando, por ejemplo, en Francia, Le Pen, que es de extrema derecha más que de derecha, le parezca una barbaridad lo que hizo Trump.
porque no es en sí una democracia, porque como antes dije yo anteriormente, si él me pone un plazo de decir, dentro de un año vamos a hacer elecciones y vamos a aquello, pero él lo que ha dicho claramente Trump, y me lo creo porque ha salido en los medios de comunicación, es que voy a controlar el petróleo. El tiempo que va a durar es largo, con estas palabras textualmente. Cuando dice largo, es largo. Y luego ustedes me van a comprar el poco dinero que le queda. Porque esto no es solamente en lo de Venezuela, el de Venezuela. Esto también haciendo presión a Rusia, Estados Unidos para hacerle presión a Rusia y a la China para controlar el petróleo que le vendía a los venezolanos. Dice, ahora ustedes me tienen que comprar a mí, me tienen que pagar con dólares. Esto también es. Y por otro lado, es que Trump no se va a quedar solamente en Venezuela, señores. Está hablando ahora de, ¿cómo se llama? Cuba. No, Groenlandia. Eso ya sigue, está en Europa. En Europa también. Las tierras raras es importante para el futuro del ejército americano y para todo el mundo. Esto va a seguir. Trump es una persona, yo creo que en Estados Unidos ha habido grandes presidentes, pero tú que tienes que reconocer, y me parece mentira que el Partido Popular esté apoyando a Trump, sea lo que sea. Es solamente absurdo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ha habido presidentes que actuaron bien, otros actuaron mal, pero señores, este hombre es, digamos, haciendo las cosas a su capricho, no a su capricho, sino a su enriquecimiento de él y sus empresas afines a él. Bueno, cierra Juan. Sí, decirle a Cristina que yo me he leído los mismos libros que se ha leído ella desde la ignorancia que también ella tiene, ya que me ha llamado ignorante. Cuando habla y apela a los organismos internacionales, cuando en esos libros que ella ha estudiado, pues esa presión a los organismos internacionales no ha tenido ningún fruto. Por lo tanto, ignorante quien hace algo que no consigue ningún resultado, ¿no? A ver, Juan, y vuelvo, insisto, estos 100 presos que han salido ayer de la cárcel, presos políticos, no delincuentes, presos políticos por una dictadura, ha sido posible gracias a Trump y ha sido posible gracias a la intervención de Estados Unidos. Esto es una realidad. Igual que ha sido posible sacar de Venezuela a un delincuente, a un supuesto delincuente narcotraficante, como es Maduro, que permíteme que le explique. Estados Unidos interviene en Venezuela frente a Maduro, no para quitar un presidente de una dictadura, para llevarse a un delincuente narcotraficante que estaba perseguido por las autoridades internacionales, entre ellas Estados Unidos. Eso fue lo que ha hecho Estados Unidos. ¿Desde cuándo? Y se lleva a un delincuente cuando se le negoció por activa y por pasiva. A las barcas narcotraficantes. Aparte de ello, Cristina, Estados Unidos no invadió. No. Le recuerdo que Maduro invitó numerosamente, en muchos vídeos, lo puedo estar diciendo, llamando a Trump a que viniera por él, llamándolo cobarde. Ven a por mí, estoy aquí, ven a por mí. Claro. Y Estados Unidos lo que hizo es una invitación que le hizo Maduro a Trump, ven a por mí. Se pensaba que Trump no iba a cumplir y Trump fue a por él. Y se llevó a un presunto delincuente que ahora tendrá que estar frente a los tribunales de Estados Unidos. Y lo que se ha devuelto de momento es la libertad de 100 presos. Y espero que esos más de 1000 presos políticos que existen bajo la presión de Estados Unidos y de Trump salgan todos porque no tienen un derecho a estar en la cárcel. Y cuando ustedes han apelado, y por eso le conviene ahora el petróleo cuando ustedes los partidos de izquierda han apelado cuando se llevaron a Maduro los derechos fundamentales y los derechos humanos, ¿dónde estaban ustedes para reclamar los derechos humanos de los venezolanos? ¿Dónde estaban ustedes? Tu presidente Inspectores se ha abrazado. No son creíbles, Cristina, no son creíbles. Tu presidente Inspectores se ha abrazado. Ojalá tengamos más Bukele, más Milei. Cerramos este tramo de la discusión simplemente como última hora, que ya fue de primera hora de la mañana, ya incluso se conocía ayer por la noche el rumor, que es que Trump ha invitado en este caso a la señora Corina Machado, que fue la que, en fin, la líder opositora de Venezuela y la que si se pudiera haber presentado a las elecciones, es la que hubiera ganado, según parece, porque ganó por el que ella apostó, por el señor, que ahora se me olvida el nombre. Mundo González. Bueno, esa es la última hora, porque como un presidente tan errático como el señor Trump, que tiene, pues no se sabe nunca por dónde va a salir. Todo esto acaba de empezar, correcto. Sí, no, pero me refiero que no se sabe por dónde. Y van a haber muchos cambios. No se sabe por dónde. Yo hoy he tenido oportunidad de hablar con dos venezolanos, uno canario, es decir, de descendientes canarios, nacido allí, pero de descendientes canarios, y otro canario también, pero que vino precisamente también huyendo
en este caso de Tenerife, y ellos dicen que no, iba a intervenir en este programa hoy, en la primera parte, y no pudo porque dice, Jorge, es que no sabemos por dónde van las cosas, es que podemos decir una cosa y a los 2 minutos pasar otra cosa, es decir, que no, ni pueden defender a Trump como ellos en definitiva defienden el hecho, como dice un poco Chedey, que en fin, que ellos están contentos la mayor parte de los venezolanos, pero no es una sociedad que está también dividida, ya sea al 40, al 30 o al 50-50, pero que está dividida y por lo tanto complicada. Pero vamos con otro asunto porque nosotros vivimos, y también el sector turístico, vivimos del sector turístico, y también el sector turístico, hay cierta incertidumbre. Ayer entrevistábamos aquí a la presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, en este caso a Susana Pérez, y nos comentaba que efectivamente que todos estos temas, que estamos en un mundo globalizado y cualquier cosa que afecte a un continente puede trasladarse directa o indirectamente también a otro continente, en este caso a Europa, y podría afectar a nuestros principales clientes, que son los británicos, los alemanes, y de hecho dice que ya se ve que hay una recesión no por lo que ocurrió ahora en Venezuela, sino en general por la incertidumbre general que hay en el mundo una vez que Trump llegó también a la presidencia de Estados Unidos. Pero en cualquier caso, Cristina, ella dice que ha sido una valoración positiva la Semana Santa, y ahí estamos viendo a los taxis porque es uno de los temas que más o menos dice que ha funcionado mejor que en otras ocasiones, pero que todavía hay un déficit importante, sobre todo, no tanto en el aeropuerto, donde se ha notado es falta de taxi en las fiestas principales, en los núcleos turísticos, cuando un señor va a comer y después llama un taxi, espera de más de media hora según Susana Pérez. En este caso, valoración del tema de cómo está viniendo el turismo, sobre todo que hay un cierto descrecimiento, según dice ella, que habrá que preguntarse por qué está ocurriendo, y además dice que también tenemos que mejorar nuestras infraestructuras, carreteras y también el tema de los servicios. Y ahora se da cuenta Susana Pérez. Bueno, ella viene diciendo hace tiempo. A ver, no sé, pero darse cuenta ahora, decirlo tan abiertamente, que esto ya se veía venir, no sé, por un lado, según tu intervención, porque yo no la escuché, habla de la ocupación tremenda en esta fecha concreta. En esta fecha y en general, porque todos lo estamos viendo, no hace falta que venga en noviembre Susana dice que ha habido a ilustrarnos, un pequeño bajón. Pero luego dice que hay un decrecimiento, vamos a ver. Decrecimiento en plaza, en la oferta de plaza, muy pequeña, a lo mejor un 2%, pero que eso para por ejemplo, Gran Bretaña, vamos un 1% a ver. es importante. Está claro que primeramente la calidad de vida que tenemos aquí el residente la estamos perdiendo, porque está viniendo un turismo de masa descontrolado y estamos viendo que no tienen ni idea para dónde tirar. Hay que empezar a decrecer precisamente para que esos servicios públicos, como es un taxi cuando llegas de viaje o cuando vas a cualquier parada porque te hace falta coger un taxi, pues yo qué sé, para ir a un supermercado, o para ir a un centro de salud, para ir a llevar al niño o a la niña al colegio, da igual, para lo que sea. Está claro que si no hay un decrecimiento para poder comenzar a parar, todos esos servicios públicos e infraestructura, como la gestión de recursos y demás, se van a ver mermados. Y ya lo vimos y lo estamos viendo incluso con el agua. La semana pasada nos levantábamos con el titular en los digitales de aquí, que Argana, el barrio de Argana, se levantaba sin agua, con cortes de agua. Entonces, yo creo que ya no solo es para mirar para quienes nos visitan, sino para la calidad de vida de los que vivimos aquí, de quienes vivimos aquí, del residente, que la estamos perdiendo, y yo me atrevería a decir que ya la tenemos perdida, ya la tenemos perdida, con todo esto que está pasando desde hace tiempo, y se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Hay que parar para empezar a decrecer, porque si no, esto va a ser una locura, y bueno, va a empezar a ser, o yo me atrevería a decir, y no se conoce a mí por ser una persona pesimista, que ya esto está yéndose de las manos. Pero Susana decía, la representante turística, decía que una cosa era que haya un debate del decrecimiento o no,
pero esto se hace con la construcción o no construcción de más oferta o menos oferta. Por eso parar. Pero eso no significa que no llevemos un retraso importante en temas de construcción, de adaptación de las carreteras, no a hoy, sino hace ya 15 o 20 años. ¿Pero ella qué quiere? ¿Construir más carreteras? No, construir lo que quiere. Yo creo que el modelo de desarrollo de la isla no es construir, como dijo Jacobo Medina, construir carreteras. Por ejemplo, ella dice que la LZ40, por ejemplo, dice que es fundamental por seguridad. Que el modelo de desarrollo de la isla de Lanzarote no es construcción de más carreteras. Pero una cosa, yo creo que una cosa no va con la otra, porque la construcción de carreteras es que tenía que ser construida hace mucho tiempo. No. Digo, ampliar las que hay, simplemente. Es lo mismo, ampliarla, es desdoblarla, será mejorar lo que hay, pero no ampliarla ni construir más carreteras. Es la opinión tuya. Es que si no, estoy opinando, no estoy en contra de lo que tú dices. Porque el Partido Socialista es el único que ha apostado por hacer una carretera por fuera. Es lo único. Pues ojalá no hubiésemos tenido que apostar ni por esa carretera ni por el soterramiento, que también fue debate en su momento. En cambio, mucha gente del sector turístico cree que es acertada la posición del Partido Socialista en este caso. Bueno. Pues nosotros ojalá que no hubiésemos tenido que apostar ni por uno ni por lo otro. Yo, de verdad, me preocupa el planteamiento, siquiera, que hacen algunos y algunas. Es decir, somos un territorio sensible y diferente. Si nuestro debate se va a limitar a si vamos a hacer más carreteras o menos, pues de verdad estamos siendo vacíos. Y me refiero a vacíos porque a lo mejor habrá soluciones que habrá que dar con una nueva vía y habrá soluciones que hay que dar con una ampliación y habrá que pensar en soluciones ingeniosas que pasen por un transporte colectivo eficiente, etcétera, etcétera. Lanzarote debe seguir siendo, como hemos sido en el pasado, referente en muchas cosas, entre ellas las infraestructuras que ofrecemos al sector turístico. Pero no es el quita por quitar o el pon poner, es en que definamos hacia dónde queremos caminar con cabeza y pensando en el futuro y en un futuro que garantice la riqueza de la gente que vive aquí. Los que se dedican al sector turístico, los que viven de forma directa o forma indirecta del sector turístico, pero esto no se trata de que mañana salga la presidenta de la patronal a decir, oye, yo quiero más carreteras o quiero menos. Primero porque no es quien debe tomar las decisiones. Que no solo fue carretera, ella habló de servicio general y de modernizar y mejorar lo que hay. Si me pregunta por modernizar, tenemos que modernizar. Si me pregunta por mejorar, tenemos que mejorar. Si me pregunta por crecer en número, yo le digo que no, hay que crecer en calidad. Y para crecer en calidad, a veces hay que renunciar y hay que desclasificar camas, y a veces hay que mejorar las infraestructuras sin consumir más suelo, y a lo mejor hay sitios en los que sí corresponde consumir suelo, pero con cabeza, repito. Yo me gustaría oír cuándo vamos a dar soluciones a las carreteras de Lanzarote con soluciones de ingeniería factibles que se hacen en otros lugares del mundo. Y yo vuelvo a decirlo, sin tapujos, apostemos en aquellos accesos, por ejemplo, a Arrecife de la carretera sur, que es una de las carreteras con más tránsito, por el soterramiento, pero apostemos de verdad, cueste lo que cueste económicamente. Y cueste lo que cueste su mantenimiento, porque la excusa para Lanzarote no puede ser lo que cuesta, porque para otras islas no se pone esa excusa, para Lanzarote sí. Aquí la excusa es que cuesta mucho dinero, hay que ir por fuera. No, cueste lo que cueste, en Lanzarote no debemos consumir más territorio cuando hay otras opciones, porque en los sitios en los que no hay otras opciones, pues habrá que consumir territorio. Efectivamente. Bueno, Servando, lo que está claro es que la mayor parte de la sociedad canaria le gustaría, y lanzaroteña posiblemente, si hiciéramos una encuesta, es que no creciéramos más turísticamente, pero es evidente que si después le preguntas si quieren mejorar los servicios sanitarios, los servicios públicos en general, el transporte, si las carreteras que se han quedado, porque para el número de lo que hay ahora, ya no pensando en el futuro, para lo que hay ya es un peligro muchas de las carreteras. El propio alcalde del día lleva luchando desde hace muchos años para sacar adelante la LZ40, que yo creo que es una carretera que tenía que estar ya el desdoblamiento de esa carretera, porque es un peligro auténtico para la seguridad ciudadana de los conductores. Yo creo que Lanzarote, y las palabras que dijo la Susana Pérez, tiene acertada. Nadie se le esconde que nosotros estamos atrasados en todo, en sanidad, en educación, en carreteras. Ya cuando hablamos de carreteras, señores, hemos visto en estas dos últimas legislaturas qué carreteras se ha hecho. El puente de Playa Honda, en esta última legislatura no se va a hacer nada. Tenemos un hoyo allá en el Hervidero desde el 2021, me parece, 5 años ya.
que no se ha arreglado. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros siempre abogamos, tenemos un turismo que nos está viniendo mayor o menor riqueza, pero sí está viniendo turismo y esperamos que no pase el Trump loco se le ocurre a sus amigos marroquíes coger ahí para las piedras raras que hay aquí en el fondo del mar cerquita con Canarias. Bueno, pues dicho esto, señores, seamos realistas. Nosotros pusimos de hace tiempo, incluso el Partido Socialista en su momento, en el 2015, no nos apoyó la ecotasa. Es necesario poner la ecotasa para ese dinero que se recauda de turismo, que todo el turista está acostumbrado a pagar la ecotasa, en mejorar, sea lo que sea. Ahora mismo tenemos el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, está haciendo un trabajo importante en las diferentes, tanto en la ruta de Tías como en la montaña en Tinajo, para mejorar. Y ahora quiere arreglar también el tema de papagayo también. Todo. Entonces, con esa ecotasa es para beneficiar a nuestro entorno. Paralelamente a eso, tenemos que ser conscientes de que no ha habido una inversión como existe en cualquier otra isla, en carreteras, por ejemplo, ya que hablamos de la carretera. Señores, no hay que consumir más de ello, hay que acondicionar las carreteras. En eso sí coincido con HDI, hay que acondicionar las carreteras que tenemos, muy bien acondicionadas, y se resuelve el problema, porque tampoco tenemos que ir, como tú, me parece que lo dijiste tú también, a un servicio mejor de los transportes públicos, que no lo tenemos muy de ese. Sí, los transportes públicos es una asignatura pendiente, tanto el del taxi como el del transporte público de la guagua. Tenemos un contrato súper viejo que no se adapta a lo que hoy exige, a pesar de que, en fin, de que se puede hacer, ha sufrido mejoras porque la propia demanda lo exigía, pero todavía sigue siendo insuficiente. Yo, al señor José Juan Cruz Saavedra, Pepe Juan, para los conocidos, alcalde de un municipio turístico como Díaz, a Isidro Pérez, municipio turístico también, porque muchísimas viviendas vacacionales en Playa Honda, que haga caso a su compañera Cristina, socialista, de que no vaya a Fitur del 21 al 24 de este mes de enero, que no vaya a presumir a sacar pecho del turismo que ha llegado al municipio de Tías, que está impulsando el municipio de Tías, que no vaya a presumir de esos incrementos de turismo que está llegando a su municipio puntualmente, porque es el causante y es el que está perjudicando a nuestra isla de Lanzarote, que haga caso al Partido Socialista, a su compañera Cristina. Más allá de esto, quiero agradecer a todo aquel turista, que viene a la isla de Lanzarote y nos visita, porque nos está generando riqueza, nos está generando calidad de vida a todos los que aquí vivimos. Más allá que algunos partidos que se llaman progresistas, que lo que quieren es empobrecer más a la ciudadanía y a la población para tenerlos atados y dependientes de un gobierno, creemos en la libertad de que puedan transitar. Somos un país europeo, donde puede haber libre circulación de aquel ciudadano europeo que quiere venir a visitar nuestras Islas Canarias y recibirlos bienvenidos a Lanzarote. Ahora, otra cosa, ellos no son los culpables que las administraciones públicas, los políticos que han estado y que estamos al frente de las administraciones públicas, no estemos trabajando y estemos a la altura de las circunstancias para cubrir la necesidad de los servicios que son necesarios, tanto para cubrir la demanda turística como para cubrir la demanda de nuestros ciudadanos que viven en nuestra isla. Mi hijo, los dos tienen edades de tener un carnet de conducir y se sacan su carnet de conducir y tienen el legítimo derecho, igual que lo tengo yo y su madre, de tener un vehículo si lo necesita. ¿Por qué va a venir el Partido Socialista a vetar a mi hijo esa opción de no más crecimiento? ¿Por qué no trabajamos en tener un transporte eficaz, como dice Chede Eugenio, y que mi hijo no decida, o que tome la decisión enfrente a tener un vehículo para desplazarse, ir en el transporte público porque es más cómodo y más seguro y a lo mejor llega con mucho tiempo de antelación? Y en el taxi lo mismo. Si los ayuntamientos tienen que dotar de más licencias de taxi, que se pongan a trabajar, que incrementen su flota, porque entiendo que en base a la población que tenemos y al turista que recibimos, se hacen unos estudios de saber cuál es la necesidad para poder trabajar en ello. Y no culpabilizar, y tenemos como antecedentes el COVID, que cuando Juan lleva 2 años en el Cabildo y todavía no han sido ni capaces de sacar para adelante el pego por transporte público, pero eso sí, más coches. El Partido Socialista aquí no intimida a nadie para tener o no un vehículo. Le recuerdo que el contrato de la licitación del transporte público venció en el 2020, bajo el paraguas
lleva de su gobierno su presidenta y no fue capaz de sacarlo a licitación. 2 años que lleva en el y recibimos una herencia de un trabajo no hecho por parte suya. No, sí estaba hecho por Marcos Bueno, sobre la claro, encima de la mesa y ustedes todo lo estaba metieron en la parte de ustedes. gaveta. Una mala noticia o buena noticia. Libertad. Vamos a preguntarle a Yedey. Perdón un momento. Una mala o buena noticia hemos recibido en los últimos días del año 2025 y es que finalmente, Yedey Eugenio, no se ha podido aprobar el plan supletorio de manera, en este caso inicial, del plan supletorio de Arrecife. Pero la buena noticia, esa es la mala, la buena noticia es que al menos no ha caducado la memoria ambiental como parecía que iba a pasar y por lo tanto tirarse todo el trabajo realizado hasta ahora. ¿Cuál es la situación en este momento, Yedey? Jorge, perdone que lo corrija. Arrecife ya tiene aprobado inicialmente su plan supletorio. Ahora nos vamos a la aprobación definitiva. Esta es la que estamos ahora, la definitiva. No había un problema de caducidad de la memoria. Ya se había aprobado inicialmente. No había un problema de caducidad de la memoria ambiental de Arrecife. Había una fecha tope en la ley del suelo que marcaba las memorias ambientales de Canarias hasta el 31 de diciembre del 2025. Entonces, la ley del suelo de Canarias se ha modificado mediante decreto de ley para todos aquellos planes supletorios que estaban pendientes no perdieran ese trámite ambiental. Pero Arrecife sigue en el mismo punto que estaba el día 30 de diciembre, esperando el informe de costas. Solo queda el de costas, ya tenemos aviación civil, tenemos el del Cabildo, tenemos el del propio gobierno, tenemos el documento, se han contestado las alegaciones y se han recogido aquellas que se deben recoger y desde que esté el informe de costas irá a... si es favorable, que en principio hemos tenido el contacto con el técnico que lo está redactando y ya lo ha pasado incluso a firma, no llegó por una cuestión de fechas y de firma a 31 de diciembre, desde que se pase a firma irá a comisión de informe único del Gobierno de Canarias y Arrecife tendrá su plan supletorio aprobado definitivamente. Que la ley del suelo se haya modificado hasta el 31 de diciembre, creo que de 2026, no significa que Arrecife tenga que esperar hasta el 31 de diciembre del 2026, probablemente en este primer mes del año. Como la administración es así, vamos a hablar del primer trimestre, Arrecife tenga su plan supletorio aprobado definitivamente. Bueno, pido perdón, disculpa porque me equivoqué, es la aprobación definitiva porque efectivamente ya se había aprobado inicialmente, pero la verdad es que la noticia viene porque siempre tanto el concejal de urbanismo, el señor Mació, como el propio alcalde venían diciendo que se iba a aprobar ese plan supletorio antes de finalizar el año. Pero bueno, si es como dice usted, que en 2 o 3 meses estará aprobado definitivamente. No, yo espero que sean 2 o 3 semanas. ¿Ah, sí? Me refiero, solo falta, costas y aviación civil. Lo que pasa es que aviación civil sí emitió ya y modificaron unas cosas. Pero desde que esté ese informe, comisión de informe único de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias y aprobación definitiva. Estábamos en el mismo punto San Bartolomé que Arrecife, a ellos les faltaba el informe de patrimonio del Cabildo, a nosotros el de Costa. San Bartolomé creo que emitió el Cabildo de Lanzarote, no sé si el 28 o el 27 de diciembre, el informe de patrimonio y lo llevó a comisión única el 31 de diciembre. Nosotros desde que emita costas, no costas Canarias, sino costas del Estado, pues lo llevaremos a comisión única. Probablemente podamos estar hablando, si todo va bien, la próxima semana o la siguiente de aprobación definitiva. Vamos a ponerle un poco más para que nos digan, oye, dijiste dentro de 2 semanas y han pasado 3. Bueno, pero está en ese punto, está en que se firme ese informe y que sea favorable para aprobar. Y que, por cierto, la buena noticia también para el alcalde de San Bartolomé y todo su municipio es que se aprobó su plan supletorio. Yo creo que no es una mala noticia, es una buena noticia. Independientemente, estamos acostumbrados a que las instituciones, el tiempo tarda más en hacerse las cosas que en la de ellos. Yo creo que es importante que salga adelante definitivamente el plan. Pero ahora lo que es una mala noticia, que no es necesario poner el plan, tenerlo el plan aprobado